Merging with simulator in 3, 2, 1. ¡Woo! Estamos empezando con este proyecto. Bueno, primero que nada, para los que nos están escuchando en Spotify y para quienes nos están viendo en YouTube, gracias por conectarse, por darle reproducir. Estamos iniciando con este nuevo proyecto que pues la verdad me emociona bastante. Estoy checando, de hecho, si ven que no volteo mucho a la cámara es porque estoy checando aquí la transmisión. Estoy probando, de hecho, unos programas para tratar de que en próximos episodios se haga la transmisión en vivo a YouTube, si es que es posible. Si no, pues ya veremos después cómo se hace. Se seguirá haciendo de esta forma. Gracias de nuevo, como ya les dije, gracias por darle a reproducir. O sea, realmente este proyecto me emociona mucho. Desde hace tiempo quería hacer algo más o menos similar, así como de hablar en un podcast. De hecho, como ya saben, yo tengo el canal de Primer Plano y la idea principal era enfocarme como en todo esto de noticias, de cine, de películas, de todo lo que pues hablo en ese otro canal, ¿no? Pero pues dados los acontecimientos recientes por la pandemia, pues no hay mucho de qué hablar en estos tiempos realmente del medio del entretenimiento. O sea, muchas noticias son como se anuncia el cast para Spider-Man de 2022. Y o sea, así está como que medio feo eso de que pues ya todo lo que se vaya a estrenar o todo lo que va a salir va a ser hasta dentro de 1 año y medio, 2 años. Como pues varias películas que ya tuvieron que retrasar casi 2 años. Pero bueno, eso es tema para el canal de Primer Plano. En este canal, o bueno, en este podcast vamos a estar hablando de distintos temas. Como ya les había comentado en el demo, de mi interés. Puede ser desde temas culturales, temas de entretenimiento, sobre pensamientos o ideas de filosofía que yo tengo. Cualquier cosa que me interese hablar al respecto cada semana. Trataremos de estar haciendo este podcast cada 8 días, si es posible. Pero pues para empezar este tema, como ya vieron, vamos a hablar hoy que es 31 de octubre. Bueno, es que se está saliendo a la transmisión este día 31 de octubre. Hoy 29 que estoy grabando. Vamos a hablar sobre los orígenes del Día de Muertos y del Halloween principalmente. No sé si a ustedes les pasó que cuando eran niños que si estaban metidas sus familias en la idea de la iglesia, de la religión y cosas así, ya sea católicos, cristianos, etcétera, que creían que el Halloween o que creían que estas fiestas de monstruos y cosas así eran adoración al diablo. De hecho, se tenía la idea de que era el cumpleaños del diablo y que se festejaba eso. A mí me tocó que igual varias veces en la iglesia mis papás estuvieron por un tiempo como formando parte de estos grupos religiosos y les pasaban así como hojas así informativas como trípticos con el supuesto origen del Halloween, donde decía que se adoraba a Satanás, que se hacían misas negras, que era para las brujas. Y o sea, realmente eran cosas que sí hay que admitir que sí se hacen, que sí hay gente que sí practica ese tipo de rituales y ese tipo de cosas, principalmente en esa noche. Pero realmente este no es el origen real del Halloween o de estas fiestas. Dicen que cómo pueden celebrar el Halloween y mejor celebremos el Día de Muertos, que es más nacional, más nuestro. Pero o sea, realmente ninguno de los dos proviene de México como tal, de igual forma. Bueno, aquí se van a dar cuenta de que igual me trabo mucho al hablar o que digo muchas palabras así muy repetitivas como soy mucho de trabarme, vaya. Ya ustedes verán que es muy diferente los videos que hago en Primer Plano a los videos que hago aquí. Pero retomando el tema que estaba hablando de lo del Halloween, de igual forma, no sé si a ustedes les tocó que cuando eran niños o cuando estaban chiquitos que Pokémon, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball y varias otras caricaturas japonesas también tenían esta idea de que eran caricaturas satánicas o que eran de origen así diabólico, por así decirlo, que adoraban a Satán o que Pikachu significaba alabado sea Satán o cosas así bastante bizarras. Esperen, estoy revisando aquí lo del audio, que si se esté grabando bien. Disculpen si de repente no volteo a ver. Bueno, no hay problema para quienes nos están escuchando, ¿no? Pero igual quiero estar seguro de que todo esté en orden. Como ya les comento, es la primera vez que hacemos este tipo de transmisión así, o este tipo de podcast, vaya, con esta temática. Nunca había grabado así como, entre comillas, en vivo.
Pero bueno, volviendo al tema, bueno, ya arrancando un poco con el tema del Halloween, a mí es un tema que me emociona bastante realmente. Soy muy fan de esta celebración, como ya les dije, de niño tuve este problema de que mis papás creían que era una fiesta del diablo, que creían que eran cosas diabólicas. Y pues yo no lo celebré por mucho tiempo, o sea, realmente hasta mis 4 años y eso por lo del kinder, que era donde pues sí se hacían festivales de Día de Muertos y cosas así, teníamos que ir disfrazados. Pues nada más como los primeros años de mi vida sí fue que lo celebré. Posteriormente ya hasta que entré a secundaria y que yo me disfracé por cuenta o por iniciativa propia de Sasuke en un primer Halloween. De eso hace casi 10 años más o menos. Fíjense, tengo 10 años más o menos celebrando Halloween y es una fiesta que a mí me gusta mucho, pero principalmente por estas ideas tan erróneas que muchas veces les compartían a nuestros papás en estas, en estas religiones o en estas comunidades religiosas principalmente, no tanto la religión. O sea, muchas veces las ideologías parten a partir de ideas de ciertos grupos religiosos, más no de la religión como tal. Lo mismo pasa con lo de los pedófilos, lo de los sacerdotes que hacían su desastre, las sectas que incluso se hacen dentro de las mismas religiones. O sea, es tan grande este tema de la religión y tan extenso que es imposible tener un control como tal. Muchas veces se le critica al Papa, se le critica a los líderes religiosos por lo que hacen otras comunidades u otras, ¿cómo decirlo? Otras raíces o variantes de la religión, cuando realmente no se puede tener el control de todo y por eso es que se asignan ciertos sacerdotes, ciertos obispos, para que ellos como que dirijan estas iglesias dependiendo las zonas. Pero bueno, partiendo al tema del Halloween, nos estamos yendo mucho por otros lados. Realmente hay muchas cosas que hablar de estos temas, o sea, me emociona mucho por eso mismo, porque hay muchas cosas que a mí me interesa hablar y que, pues, creo que el tema de Halloween y sacarlo en este día es un tema bastante interesante porque les comento, o sea, realmente me emociona mucho, pese a que este año no se va a celebrar como tal esta festividad debido a la pandemia que hay actualmente. Digo, ese tema ya lo tocaremos la siguiente semana. Hablaremos en especial sobre cómo me he sentido con la cuarentena, cómo ha pasado, cómo ha afectado a mí. Pero bueno, eso ya lo veremos la siguiente semana. Muy bien, ahora partamos, ahora sí ya de lleno. Digo, ya 2 veces creo que lo digo. Pero ahora sí vamos de lleno con el tema, ¿vale? Estamos hablando un poco de hace muchos años. Más o menos como por la Edad Media. Antes de que se descubriera todo este continente y de que se existiera una expansión como tal de la religión católica cristiana. Anteriormente muchos pueblos o comunidades del norte de Europa tenían una especie de celebración en donde festejaban, digamos, el equinoccio o digamos el fin de temporada del verano para dar inicio a la temporada de la cosecha o al inicio del otoño. En ese entonces estas culturas, por así decirlo, celtas, estos pueblos célticos, realizaban una ceremonia para conmemorar este final de la cosecha o esta temporada del verano. Anteriormente, o bueno, como esos pueblos nórdicos usualmente tienen, digamos, 2 temporadas nada más, que es invierno y verano, invierno y verano, o únicamente tienen esas 2, como ya les comento. Hay un periodo, digamos, que donde se termina el año es cuando inicia esta temporada de invierno. En esta celebración, vaya, solían hacer esta festividad que se llama el Samhain, algo así, y que significa como tal el final del verano. En esta celebración hacían una adoración, un culto al dios del sol, a Log. Se llama Log, el dios del sol. Vaya, o sea, realmente estas ideas célticas, nórdicas, por así decirlo, tenían esta adoración hacia los dioses, digamos, como el sol, como pues ya se había comentado igual como los vikingos que tienen a Odín, que cada uno representa una clima, una temporada, por así decirlo, como Thor, dios del trueno, Odín, padre de todo, etc.
En este caso, los celtas festejaban al dios Sol, Log. Esto según la página de National Geographic, perdón por trabarme tanto. Les comento, esta celebración pues se realizaba al final del otoño, que era entre finales del mes de octubre, principios del mes de noviembre. Digamos que para esta celebración lo que hacían era dar una ofrenda al dios, al dios del sol, donde de igual forma existía una cierta connotación o un cierto simbolismo con la muerte, el caer de las hojas, digamos la temporada de fríos, había una conexión espiritual con los que ya se habían ido. Ellos creían que durante esta celebración o durante estas fechas los muertos venían a convivir con los vivos y celebrar esta festividad, por así decirlo. Por eso es que de igual forma se les dejaba altares a los muertos y se les hacía una especie de lámpara, para así decirlo, para alumbrarlos o para guiarlos. Esta lámpara estaba hecha, creo, con nabos. Déjenme checarlo. Sí, de hecho, ahí es con nabos. Estas lámparas les hacían rostros y adentro ponían una vela para alumbrar el camino de los muertos y que llegaran con bien o que llegaran a sus respectivas hogares, sus respectivas casas, por así decirlo. Y pues así es como inicialmente se origina esta festividad del Halloween, o bueno, principalmente de la cosecha, por así decirlo. ¿Cómo se llama? Permítame, Samhain, que es la fiesta original del Día de Muertos o de Halloween. Posteriormente, conforme va pasando o evolucionando la religión cristiana o católica, que van conquistando, digamos por así decirlo, más países del lado europeo, empiezan a traer estas ideas a los nuevos pueblos que van, digamos, predicando sus ideales religiosos de Jesucristo. Ellos se dan cuenta de esta festividad pagana, por así decirlo, así los consideraban, una festividad pagana, y lo mezclan con una tradición que ellos traían del 2 de noviembre, que era el Día de Todos los Santos. Es del 1 de noviembre, perdón. Esta festividad es llamada por su palabra en inglés All Hallows Eve o el Día de Todos los Santos, y se mezcla con esta tradición celta que pues poco a poco va evolucionando el All Hallows Eve con el Naim, no, esperen, ¿cómo se llama? El Samhain. Muchos nombres raros, la verdad. Pero, o sea, esta festividad comienza a mezclarse con esta otra hasta convertirse en esto que llamamos Halloween. Que esto sucede hasta muchos años después, cuando ya las culturas célticas con la idea o los ideales cristianos católicos pues están establecidos en Inglaterra, en toda esta parte de este inglés, por así decirlo, en toda esta parte inglesa de Inglaterra como tal. Ellos traen todas estas ideas a los nuevos pueblos. Tanto los españoles como los ingleses traen estas ideas a Estados Unidos y a México. Pero vamos primero por la continuación del origen del Halloween. En los ingleses, con estas ideas cristianas, de igual forma ven que pues, los pobladores de ahí tenían una ciertas fiestas paganas, por así decirlo, y al no existir nabos como tal en el lado de Estados Unidos de las colonias inglesas, se utiliza en lugar de los nabos las calabazas, que es lo más habitual que había en este lado del charco. Es así como en vez de los nabos utilizan las calabazas, y es como surgen las lámparas de calabazas, el hacerle esta tradición
Y poco a poco vienen igual las ideas medievales de los de las brujas, la casa de brujas, y es como se empiezan a mezclar estas ideas, porque mismas creencias que teníamos aquí de este lado, sobre magia, hechicería, sobre adoración a los dioses y culto a dioses que nosotros teníamos, los católicos, o ya en este caso los cristianos ingleses o europeos principalmente, creen que tenemos nosotros una especie de pacto con Satanás o que son rituales satánicos. Y posteriormente estas ideas van evolucionando hasta la Edad Media, donde empieza estas ideas de las brujas, las casas de brujas y toda esta onda que pues da origen de igual forma al sándwich por un tipo de castigo que existía dentro de la Inquisición, donde a las que se creían que eran brujas las emparedaban o las encerraban en arena, las enterraban vivas en arena. Por eso es que el sándwich se le llama así, por el color del pan arena y porque adentro tiene carne, representando a lo que es la bruja. Y bueno, es así como pues estas ideas van evolucionando poco a poco hasta convertirse en esta celebración del Halloween. De igual forma existía como esta tradición del truco o dulce o del trick or treat, donde pedían un intercambio, digamos por así decirlo, estas ideas de las brujas o estas como costumbres, donde ofrecían a las brujas una ofrenda para que no se llevaran a los niños. Hacían un trato donde les daban comida, les daban frutos, animales, cualquier cosa, y a cambio las brujas dejaban en paz a sus hijos. Estas ideas posteriormente los niños las fueron adquiriendo. De igual forma, lo de los disfraces, como ya lo comenté, inicialmente en esta cultura celta se solía utilizar, aparte de lo de las lámparas, hacer una representación hacia los muertos, utilizar como máscaras, utilizar cosas que representaran a las personas que ya no estaban con nosotros. Estas ideas de igual forma se fueron mezclando con las ideas cristianas, católicas, y pues llegaron aquí junto con la idea que después se fue evolucionando de las creencias de las brujas. Poco a poco la festividad fue agarrando cosas de un lado, cosas de otro lado, hasta convertirse en la festividad que hoy en día conocemos como Halloween, donde cada 31 de octubre los niños salen disfrazados a pedir dulces a las casas de los vecinos, por así decirlo, y en caso de que no les den algo, los niños pues hacen estas bromas, por así decirlo, donde arrojan huevos, arrojan papel de baño, arrojan cualquier cosa. Y bueno, esta idea del Halloween como que se hizo más gringa, por así decirlo. Poco a poco, con evolución de igual forma de los tiempos, fue adquiriendo un papel más como, ¿cómo decirlo? Más como económico, por así decirlo, donde pues ya era un negocio, ¿verdad? Prácticamente todas las festividades poco a poco se fueron convirtiendo en un negocio, y pues actualmente el Halloween lo conocemos de esta forma, donde los niños únicamente salen a pedir dulces, y de igual forma existe como que ya está ese misticismo de la relación con la muerte o con los muertos. Y ahora pasemos al lado de los pueblos mesoamericanos, o en este caso los pueblos prehispánicos de América, de México principalmente. Como ya les comenté, con la expansión de las ideas o de la religión cristiana católica, de igual forma los españoles tenían esta festividad de Todos los Santos el día 1 de noviembre, y nosotros teníamos una adoración y una especie de ofrenda a finales de igual forma del verano, principios del otoño, hacia los dioses. En este caso nosotros teníamos la idea o la creencia de lo del Mictlán. En México siempre existió una adoración o una creencia de, pues vaya, de que los dioses nos llevaban a un lugar místico donde no morías, simplemente llegabas a este como inframundo, a este lugar místico donde convivías con todos los dioses. Y en estas fechas realmente existía una adoración y una alegría por la muerte, por así decirlo. Por eso es que los mexicanos siempre se nos relaciona mucho con que usamos calaveras, usamos X cosa, porque hasta nosotros mismos utilizábamos
los huesos de ciertos animales muertos o los huesos de incluso de entre las culturas cuando había guerra entre ellos, utilizaban la carne o los muertos para hacer el pozole, para hacer armas, para hacer cualquier cosa de utilidad con estos cadáveres. Y o sea, realmente siempre hemos tenido una convivencia con la muerte bastante mística, por así decirlo. Muy bien, un minuto, déjenme parar esto porque ya llevamos 20 minutos hablando en esto de la transmisión. Como les decía, existe este cierto misticismo, esta cierta atracción por la muerte. Y principalmente estas ideas donde nosotros venerábamos a la muerte como tal, por así decirlo, a los dioses, que creíamos que la muerte era otro estado de nuestra vida o de nuestra presencia, de nuestra esencia, donde dejábamos este cuerpo y llegábamos al Mictlán, un perro xoloitzcuintle. De hecho, existe la tradición o existe la mitología de que un xolo era quien nos guiaba por el camino de los muertos. De hecho, es todo un ritual, por así decirlo, donde tenías que atravesar no sé qué tan... No, la verdad, no recuerdo bien. Me gustaría que para el próximo año habláramos más a profundidad sobre este tema del Mictlán y sobre estas ideologías de la muerte. Porque, o sea, realmente es un tema bastante interesante y bastante extenso que sí me gustaría consultar con algún historiador o algún arqueólogo que realmente sepa del tema. Invitar a alguien que sepa sobre estas ideas del Mictlán para que nos comparta realmente cómo es que esta tradición o estas ideas fueron parte de nuestro pasado indígena, por así decirlo. Perdón, de nuestro pasado indígena. Ay, Dios. Es que esta cosa está fuerte. Para quienes no me están viendo, estoy tomando mi vasito de Jack. Traigo aquí un poquito de jugo de manzana, pero vaya si está fuerte. ¡Salud! Y bueno, como les comentaba, o sea, realmente los españoles al llegar aquí a Mesoamérica y ver estas ideologías, esas tradiciones, estos rituales que nosotros teníamos de los sacrificios de la muerte, pues se escandalizan, hacen un alboroto, creen que nosotros tenemos un pacto con Satanás. De igual forma nos empiezan a mezclar estas ideas de lo del Día de Muertos, el Día de Todos los Santos. Y o sea, nosotros teníamos esta idea de que pues los muertos de igual forma venían el día 2 de noviembre y que convivían con nosotros. Ese día salían del Mictlán y venían a pasarlo con sus seres queridos, por así decirlo, con sus nietos, bisnietos, hijos, etc. Y o sea, esta idea se fue mezclando junto con la idea original del Halloween, la idea de Todos los Santos y las ideas que nosotros teníamos. Por eso es que actualmente se celebran 3 días como tal, por así decirlo, de Día de Muertos. Está el 31 de octubre, que es el día de Halloween. El 1 de noviembre, perdón, que es el Día de Todos los Santos. Y el 2 de noviembre, que es el de los fieles difuntos o Día de los Muertos como tal. Esto pues ya se ha tomado, ya se ha visto en la película de Coco. Principalmente esa idea del Mictlán, o sea, nunca lo mencionan, nada más dice que es la tierra de los muertos o de los recordados, dicen en el libro de la vida también. Ahí Xibalba también habla sobre esta idea de que llega a un lugar donde cuando ya se les olvida a estos muertos, van a parar ahí. Una muerte después de la muerte, pero o sea, este es otro tema que igual no sé si sea real o sea ficción dentro de estas películas. En ambas, tanto Coco como el libro de la vida, se toca estos temas. Pero estas ideas se han visto reflejadas, o sea, aquí. Y se han visto, como ya lo comenté, mezcladas por todas esas tradiciones que a lo largo de la historia se fueron revolviendo. Originalmente, como ya les dije, todo inició por los países nórdicos o los países célticos, los pueblos celtas como tal, que tenían esta idea del Samhain o esta tradición del Samhain y a esta adoración hacia el dios Sol.
Y principalmente todo inició por esto. El Halloween es una fiesta pagana, por así decirlo, que se fue acoplando a las tradiciones cristianas, católicas, y que se fue expandiendo y mezclando con las ideas de todo el mundo. Así como nosotros en Latinoamérica, en América del Norte, en Europa o en otros países, existen también sus variantes de este Día de Muertos. El Halloween es principalmente reconocido por esta globalización donde Estados Unidos es el país, digamos, gobernante del mundo. Y actualmente es la fiesta que todos conocemos. Pero de igual forma nosotros tenemos el día 1 y el día 2 de noviembre. Y de igual forma si nos ponemos a pensar en otras festividades que festejamos como la Navidad y pues el día de Pascua y todas estas festividades, realmente nos vamos a dar cuenta de que son mezcla de otras celebraciones que de igual forma se acoplaron a las ideologías cristianas, que era como lo políticamente correcto de ese entonces, por así decirlo. Y pues principalmente esa es como la historia original del Halloween. Como ya les comento, se fue mezclando con otras ideas. Poco a poco se fue adquiriendo esta idea de que de los disfraces, de los muertos, de los monstruos, de los demonios. Y ahora me gustaría pasar a este tema que ya les había comentado al principio, sobre estas ideas de las festividades satánicas o de los rituales de ocultismo. Como ya les comento, permítanme un momento. Salud. Durante la Edad Media se creía esta idea de lo de las brujas, lo del trato dulce o algo así, truco dulce, el trick or treat. Y esta idea de las brujas, de los cultos satánicos, pese a que muchas veces está muy exagerado, realmente sí existe un cierto ocultismo y una cierta veneración por entidades demoníacas o entidades, ocultistas, por así decirlo, satánicas. O sea, no está muy alejado de la realidad, el problema es que quizá está muy exagerado. Comentando un poco de esto, dentro de los satanistas o la religión satánica como tal, no practican, al menos la iglesia satánica, no practican nada de esto. Es una comunidad o una ideología completamente atea que adquirieron el nombre de satanistas, no tienen nada que ver con esto. Sin embargo, hay otros cultos a Satán y hay otras sectas que alaban la idea del Satán o de Lucifer, donde sí realizan sacrificios y creen que esa noche, la noche del 31 de octubre, sobre todo la última luna llena de octubre, es cuando existe una conexión más fuerte con Lucifer o con Satanás, donde realizan estas veneraciones, donde realizan sacrificios humanos, sacrificios de animales, de mujeres, niños, o sea, de todo realizan sacrificios, gatos, y se realizan estas como rituales satánicos, ya sea de grandes comunidades o sea individuales, dependiendo del lugar y donde se practique. Y sí, históricamente, al menos en los últimos años, y bueno, siempre que se ha hecho esto del Halloween, sí hay registros de que hay muchas desapariciones de niños. Sí es verdad que existe la maldad, pero por parte del ser humano y por estos ideales que creen que son ciertos. La verdad, yo no sé si sea real que exista, ¿cómo decirlo?, un pacto con el diablo como tal. No quiero creer que sea real, tampoco digo que sea mentira. Yo sí creo que existen así distintos planos dimensionales y que sí puede haber algo más. Así como hay un Dios, también puede haber algo malo, perdón. Pero no sé si, o sea, realmente estas entidades exigen un sacrificio. Que bueno, nosotros creíamos en el sacrificio humano a los dioses como el dios del sol, el Quetzalcóatl y así. O sea, siempre se ha utilizado esta idea de los sacrificios como veneración o como ofrenda a los dioses. Pero sí es cierto que durante esta fecha del 31 de octubre se desaparecen muchos niños o mucha gente
envenena los dulces para que los niños mueran. Ay, perdón. Ay, Dios. Está chido el jugo de manzana. Y sí es verdad que ocurren muchas cosas malas. O sea, no sé si sea una energía mística o esta como conexión que tenemos con la muerte durante estas fechas. Que, o sea, sí suceden cosas bastante sorprendentes, bastante malas, por así decirlo. No sé si tenga que ver con alguna existencia mayor a nosotros, pero sí es verdad de que el ambiente se ve pues mezclado con esta esencia de los muertos, sí se siente esa tensión, ¿no? Se respira muerte, vaya, por así decirlo. Pero sí son ideas que al menos yo creo que pues tienes que estarte cuidando no solamente el 31, ¿no? O sea, los papás se estresaban o se preocupaban porque era una fiesta donde venerabas al diablo. Y, o sea, nada que ver, o sea, es una fiesta donde se veneraba las tradiciones pues hacia los muertos como tal, no al diablo, a los antepasados, a los dioses, digamos, una celebración a la vida y un agradecimiento a la muerte. Ay, ¿qué fue eso? Qué miedo. Solamente es música que se escucha de afuera, pero sí se escuchó muy de repente. No sé si lo habrá escuchado el micrófono, si no, pues ya ahí veremos. Pero sí, qué miedo, se escuchó algo. Pero es que les digo que es cuando hablamos de estos temas o cuando estamos en estas fechas se siente una vibra extraña, no es muy usual, por así decirlo. Sí se siente esta relación con la muerte, esta adoración, esta veneración hacia pues estas creencias, ¿no? Sobre todo lo del Mictlán. Les digo, es un tema que sí me gustaría tocar el siguiente año para profundizar y hablar con un experto, un conocedor del tema, de las culturas. Pero sí, o sea, realmente el Halloween y todas estas festividades me gusta mucho esta relación con la muerte. Tengo un cierto respeto de igual forma por las ideas o los cultos satánicos, ocultistas, porque al final de cuentas ellos le dan poder a sus ideas. Y o sea, cuando tú tienes una idea y haces algo en base a esta idea, le das vida o le das poder a esta idea y si se siente o si tú sientes esta energía. Nunca yo haría algo así. Sí me interesó mucho este tema del ocultismo, del satanismo, pero o sea, yo por eso mismo lo respeto. Sí le tengo pues hasta cierto punto miedo, porque uno realmente es quien le da el poder o la energía a que las cosas sucedan. Pero pues, o sea, realmente yo, lo de los muertos, lo de los monstruos, lo del disfrazarse, el salir a pedir dulces, se me hace una tradición muy bonita. De igual forma, lo del pedir calaverita, aquí era para que uno pedía calaverita como tal, para comprarse una calavera de azúcar. No sé si en otros países que nos lleguen a ver tengan esta tradición. Nosotros aquí en México tenemos que en la ofrenda solíamos poner o ponemos una calavera de dulce, de chocolate o de azúcar con el nombre de nuestro antepasado, de la persona a quien estamos recordando, además de que se le ponen comida o en la ofrenda o cosas que a estas personas o a esta persona le gustaban. Por eso es que se surge esta como tradición del pedir calaverita, porque los niños pedían para comprarse ellos su calavera de dulce. Que bueno, posteriormente de igual forma evoluciona y se mezcla con las ideas del Halloween. Pasa lo mismo, sigue siendo la misma idea, solamente que de distinta cultura, de distinta región. Y es ahí donde entran los conflictos. Es como, por ejemplo, que dicen, ay, no celebren Halloween porque nosotros tenemos el Día de Muertos, son festividades gringas. Por Dios, es como si dijéramos, no vamos a celebrar la Navidad, o vamos a celebrar la Navidad porque Cristo nació aquí en Iztapalapa. O sea, es lo mismo, todos son mezcla de ideas, mezcla de tradiciones. Ya ahorita somos un mundo bastante globalizado. Y desde que se iniciaron estas expediciones a través del mundo, lo de la conquista y todo esto, estas tradiciones o estas ideas se fueron mezclando más. O sea, realmente nada de lo que tenemos ahorita es original de nuestra cultura. Realmente ya es una subvariante original de mínimo 4 o 5 culturas.
Y esto es algo lo que muchas veces la gente o las señoras grandes no entienden. Y critican o empiezan a juzgar a la gente que celebra el Halloween o que se disfraza. Porque dicen, ay, es que esas no son tradiciones de aquí. O sea, señora, por el amor de Dios, está viendo que todo es lo mismo. O bueno, quizá no lo saben. Y es ahí donde entramos al punto de que originó todo esto. Muchas veces por no investigar o por cerrarse a las ideas que te comparten en estos grupos religiosos, es que tú crees estar bien y juzgas a los demás de que estén actuando mal. Cuando realmente tienes que abrirte a investigar, a ver si a estos chicos les gusta el Halloween. ¿Qué es el Halloween? Vamos a investigarlo. O, ay, es que el padre nos dijo que esto es satánico. Y ya porque el padre nos dijo que es satánico, es real. Realmente no se cierren esas ideas. Busquen más, investiguen el origen del Halloween. Por ejemplo, ahorita ya les compartí un poco de este origen. Investiguen el origen del Día de Muertos, del Mictlán. ¿Quiénes eran nuestros dioses? ¿Por qué hacíamos los sacrificios? ¿Por qué comemos pozole? ¿O por qué tenemos esta veneración con la muerte? De igual forma, esta idea, todas estas festividades del Mictlán se vieron más renovadas durante la Revolución. Durante la Revolución y años posteriores, donde de igual forma Diego Rivera crea la idea de la Catrina o pinta la Catrina. Y es que poco a poco se nos van recordando estas tradiciones que habíamos olvidado. O no olvidado, pero sí perdido originalmente su significado como lo era el Mictlán. O sea, realmente tardamos casi 600 años de la conquista a la revolución en volver a retomar estas ideas sobre el Mictlán. Porque antes estábamos tan encerrados o tan aferrados a la idea que nos impusieron los conquistadores que olvidamos nuestro pasado. Y es aquí donde pues queremos recordar realmente qué es el origen de todo, no cerrarnos a las ideas que conocemos actualmente, realmente investigar cuál es el origen de todo o por qué hacemos ciertas cosas. Y esto es lo que principalmente me gusta a mí tocar o hablar con ustedes en estos temas. Realmente me reconforta mucho hablar sobre temas que me gustan. Y pues creo que por el momento es todo lo que podemos hablar de este origen del Halloween, de cómo lo festejamos, de cuál es el origen y la mezcla de todo esto. De igual forma pensaba tocar el tema de lo del pan de muerto, pero pues eso ya lo dejaremos para el siguiente año, donde hablemos precisamente de esta tradición del Mictlán y de las ideas de nuestras culturas indígenas. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya es todo por el momento. Como les comento, la siguiente semana vamos a estar hablando sobre el COVID y todo lo que ha pasado en esta temporada de pandemia. Ha sido una larga y una estresante cuarentena que nos llevó a esto realmente. O sea, estamos aquí desahogándonos, no estamos hablando aquí de distintos temas, pero esto ya lo tocaremos la siguiente semana. Así que pues muchas gracias por darle a reproducir. Si llegaron a este punto, muchas gracias. Disculpen si me trabo, si me quedo callado o cualquier cosa que llegara a repetir o hacer mucho énfasis. No tengo mucha experiencia haciendo este tipo de transmisiones en vivo. Apenas estamos viendo cómo hacerlo. De igual forma estoy viendo mucho la computadora. Pero poco a poco, ¿no? Poco a poco en los siguientes podcasts vamos a ir agarrándole más la onda a esto. Y pues bueno amigos, los invito de igual forma a, si nos están escuchando en Spotify, a suscribirse a los canales de Primer Plano y de Yo Soy Mike Lennon para de igual forma ver la transmisión en video. Y si no, pues si nos están viendo en YouTube, como les comento, también pueden escucharnos en Spotify. Síganos ahí a cualquier hora si no quieren verme o nada más prefieren estar escuchando. Denle en Spotify, Yo Soy Mike Lennon, de igual forma. Ahí vamos a estar cada semana subiendo un podcast diferente cada día viernes o sábado. Ya veremos cómo funciona esto. Y pues sin nada más que decir amigos, muchas gracias de nuevo por darle a reproducir, por apoyarme en este proyecto que estamos iniciando. Y nos estaremos viendo o escuchando la siguiente semana en Yo Soy Mike Lennon.